Bueno, eh, hoy vamos a empezar ya a ver una herramienta que vamos a usar largo y tendido en este año, este, que básicamente tiene que ver con una forma de poder representar visualmente este, una o partes de una aplicación o algunos aspectos de la aplicación orientado a objetos. ¿Está? Clase pasada arrancamos con un repaso, vimos todo esto de lo que es interfaces, bueno, por arriba, ¿no? Cosas que ustedes ya sabían, pero este, vamos a ver una herramienta para poder graficar todo eso. Esa herramienta se llama UML. ¿Está? Vamos a ver qué es UML hoy. Vamos a hacer una intro rapidita de algunos de los lenguajes. Les voy a ir mostrando ya una herramienta que yo uso o que pueden usar para, y que vamos a usar después para los prácticos para hacer diagramas de UML. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Está? No sé si la restricción de 40 minutos de Zoom funcione. Si se cae, les paso el link por el... Si se cierra la sesión, les paso el link por Telegram y vuelven a entrar. ¿Está? Bueno, ¿qué es UML justamente? UML es, como les dice ahí, un lenguaje unificado de modelado. ¿Está? Es una herramienta, es un lenguaje que es netamente gráfico. De hecho, todo lo que vamos a ver son diagramas. ¿Qué es lo que tiene que ver? Lo que me va a permitir a mí es poder modelar muchas de las cosas que pasan en una aplicación, muchos de los ciclos de vida del software. ¿Qué me permite modelar UML? Ya vamos a ver que me permite modelar requisitos de software mediante herramientas como caso de uso. Yo puedo identificar quiénes son los usuarios del sistema, quiénes son justamente las personas que lo van a usar, qué necesidad tienen. Arquitectura de software, ya vamos a ver que hay diagramas de tipo estructural que nos van a dar una idea de cómo son los objetos, cómo se despliegan y todo lo demás. Y cuestiones de diseño, y acá es donde vamos a hacer foco, ¿no? Justamente lo que vamos a buscar nosotros es hacer estos diagramas como una parte previa a lo que es justamente el desarrollo, para poder validar funcionalidad, para poder disponer de una forma gráfica de que alguien lo entienda, y nos va a permitir hacer un montón de cosas. Primero que nada, es un puente y los desarrolladores o la persona que desarrolla y el equipo de desarrollo, o la persona que diseña, mejor dicho. También nos va a permitir comunicarnos con los clientes, es decir, de una u otra forma ya van a ver que hay diagramas que son muy entendibles y que yo debería poder mostrárselos justamente a un cliente o a la persona que quiere que yo le desarrolle un software, sea justamente sea de sistemas o no, no tiene nada que ver. Y también, esto hasta cierto punto, hay herramientas que me van a poder generar código dado un diagrama de UML que tenga cierto nivel de detalle. ¿Tá? Por ejemplo, dado un diagrama de clases, me pueden generar las clases con los atributos, los métodos vacíos y demás. Eso ya lo vamos a ver. La entidad o el grupo que promueve UML en realidad se llama Object Management Group. Acá tienen la URL. Hoy, digamos, es la empresa que está detrás de todo esto. Acá tienen el sitio. Está. Y es quien vela por seguir sacando nuevas versiones de UML y nuevas especificaciones o por ir agregando cosas. La versión actual creo que es la 2.1, 2.2. Es la última, donde básicamente se agregan herramientas en diagramas y todo lo demás. Nosotros estamos usando la versión 2, o sea que es compatible, digamos. Básicamente es un montón de gente, digamos, más allá de que salió la especificación de UML, lo que se busca es darle un estándar y ir definiendo o ir controlando los releases que se sacan, estar al tanto sobre cómo los diagramas me permiten a mí satisfacer las necesidades de la gente y demás. ¿Sí? UML va a ser este montón de bloques de diagramas, de hecho es bien gráfico de vuelta, para que nosotros podamos tomar tareas de especificación, tomar requerimientos del usuario, visualización, ver las partes de un sistema o, por ejemplo, ver cómo los objetos colaboran entre sí. Diseño arquitectónico, para ver capas de un sistema y ver cómo se comunican.
también son los puentes para armar patrones de diseño, que vamos a ver más adelante. Construcción, hay diagramas, por ejemplo, el de despliegue, que lo que me permite a mí es simular cómo se van a desplegar todos los elementos en infraestructura. Simulación de pruebas y documentación. Y la verdad que está muy bueno porque son herramientas que son bastante visuales. No vamos a escribir un documento que tenga 7, 8 hojas, pero que ya visualmente nos va a permitir ver un montón de cosas de un sistema. ¿Está? Ahora, para hacer esto, es muy importante, digamos, entender que lo que nosotros estamos haciendo es abstraernos en algún punto de cierto tipo de cosas. Los diagramas de UML, si bien tienen condiciones que tienen que cumplir, tienen requisitos, ya vamos a ver que no es que pueden dibujar cualquier cosa, de hecho las herramientas que van a usar se los van a restringir, pero en parte son una abstracción del problema que estamos tratando de resolver, ¿no? Y nosotros en los diagramas UML generalmente vamos a marcar partes de un sistema. Por ejemplo, podemos armar un diagrama de clases donde modelemos los objetos que son el dominio de la aplicación, podemos armar un diagrama de caso-uso donde modelemos cómo los actores usan las funcionalidades del sistema, ¿está? O podemos modelar un diagrama de secuencia de comunicación para entender cómo ciertos objetos, para hacer alguna funcionalidad del sistema, por ejemplo, dar de alto un usuario, registrar una compra o actualizar stock, se van comunicando entre sí y cómo esa comunicación fluye y el orden, ¿no? Eso es importante. No vamos a tener un diagrama detallado de todo el sistema, sino que vamos a usar ciertos diagramas para modelar ciertas cosas y ciertas partes de la aplicación. Y esto lo que nos va a dar es puntos de vista de la aplicación. Está ahí por acá en la diapositiva, hace un ejemplo con un mapa y dice, dado si vos querés modelar, digamos, básicamente lo que pasa en la Tierra, vos, por ejemplo, tenés mapas físicos, políticos, históricos, que lo que te permiten a vos es, al mismo universo, al mismo planeta, verlo desde distintos enfoques. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Está? Vamos a estudiar un sistema y partes de un sistema desde distintos puntos de vista. Y cada diagrama nos va a dar un punto de vista distinto sobre distintas cosas. ¿Está? Si bien hay dos diagramas que mayormente aplican, que son los que vemos primero, y los que ya vamos a empezar a ver clase que viene, está bueno conocer los diagramas y está bueno saber y tener siempre esta idea que se usa mucho ahora de, antes de ir a desarrollar algo, tratar de plasmarlo en papel, ¿no? Con el hecho de tener una representación gráfica de lo que estamos haciendo. Y UML nos da muchas herramientas para hacer ese tipo de cosas. ¿Está? Hasta acá, chicos, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. UML tiene 3 tipos de diagramas. ¿Tá? Es como si queremos dividir todos los diagramas de UML y clasificarlos, hay 3 clasificaciones. Los estructurales, que muestran cómo, como lo dice su nombre, ¿no? La estructura de un sistema o cómo está formado, son elementos para modelar cómo está construido el sistema y son cosas que no cambian en el tiempo generalmente. ¿Sí? Ya vamos a ver un par. Los diagramas de comportamiento, estos sí son diagramas dinámicos, y lo que muestra es cómo el sistema responde, o por ejemplo, cómo ocurre supongamos que tengo una aplicación que, no sé, se encarga de lo que es reserva reserva no, compra de, no sé, o pedir comida a mi casa, por ejemplo. Entonces hay un método que puede llamarse realizar pedido en algún tipo de clase, ¿no? Y seguramente en ese método que estoy suponiendo, ¿no? Que es realizar pedido, tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que contactarse con el restaurante a ver si tiene disponibilidad, tiene que, si fue todo correcto, ir a alguna pasarela de pago para descontarme plata de tarjeta de débito, tiene que mandar una notificación al usuario. Seguramente en ese método va a haber un montón de objetos que colaboren entre sí. Entonces, estos diagramas de comportamiento nos permiten estudiar en parte cómo ese sistema va a responder a eso en el tiempo. Y los últimos, que son los diagramas de interacción, son parecidos a los anteriores, pero estos hacen foco en cómo interactúan esos objetos. ¿Está? Es decir, para realizar un pedido tiene que haber un objeto usuario que ejecuta un método tanto. Bueno, bien. Ese objeto, ¿qué método ejecuta? Ajá, ¿eso cuánto dura en el tiempo?
Bien, ¿eso a quién llama? Bueno, llama a una clase que se llama gestor de pedidos que hace determinado tipo de cosas. Bueno, entonces yo visualmente voy a poder ver cómo se da ese tipo de cosas. ¿Tá? Y eso es importante porque me da visibilidad, que hay muchas cosas que yo viendo código fuente me cuesta bastante encontrar. Si ya han desarrollado una aplicación orientada a objetos, seguro van a ver que, por ejemplo, lo que es la trazabilidad, entre que a la aplicación le llega una solicitud hasta que la persista en la base de datos o hace todo lo que tiene que hacer, es algo que seguir código es bastante engorroso, porque tengo que ir rastreando el código, la llamada de los métodos. En cambio, en un diagrama es algo que yo puedo ver visualmente y me va a permitir a mí rápidamente darme cuenta de lo que sucede y detectar qué pasa si cambio código en algún lado, detectar dónde puedo tener un cuello de botella. Ese más o menos es el fin de este tipo de diagrama. ¿Tá? Ahí tienen un machetito de lo que son los diagramas UML, estructurales de comportamiento y los de interacción, y ahí están ilustrados todos los diagramas de UML. Nosotros lo que vamos a ver son el diagrama de clases, que está por acá, el diagrama de casos de uso, el diagrama de actividad, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, que no lo veo por acá, creo que es de interacción, y el diagrama de transición de estados, que se conoce como máquina de estado. ¿Tá? Hay más diagramas, ahora les vamos a hablar una intro chiquita de ellos, y el de secuencia también, perdón. Hay más diagramas, pero en sí son variaciones de los anteriores. ¿Está? Y bueno, por ahí por una cuestión de tiempo no llegamos a cubrir la totalidad. Pero sí vemos los más importantes y sí vemos cuándo conviene aplicar cada uno. ¿Está? ¿Para qué sirven, digamos? Los más usados son generalmente el diagrama de clases, que es el que les da una representación de la estructura de una aplicación, cuáles son las clases que van a intervenir, cómo se relacionan, qué métodos y atributos tienen, o al menos la firma, y el diagrama de casos de uso, que lo que me da es una representación de cuáles son los posibles actores, o roles, o perfiles que va a tener mi aplicación, y cuáles son las funcionalidades que mi aplicación les va a brindar. ¿Está? Y algo que no es menor, cómo se comunican esas funcionalidades entre sí. Eso también lo vamos a empezar a ver ya más clase que viene. ¿Está? A nivel para mencionar un poquito por arriba de los diagramas, ¿no? El diagrama de clases lo que me da, fíjense, es un diagrama estructural, son todas las clases, por ejemplo, acá hay una clase cliente, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, las relaciones que tienen, ya vamos a ver que pueden tener cardinalidad, que tienen un nombre, la información dentro de cada clase, los atributos, hay una rayita y los métodos, fíjense que los métodos lo que me especifica es el tipo de retorno, ¿está? En los atributos también me debería especificar el tipo de atributo, y también cómo se comunican entre sí. ¿Tá? Por ejemplo, acá yo puedo decir que mi clase Customer Account se comunica con la clase Customer, y también puedo decir que hay un método para depositar plata que me devuelve un objeto de tipo currency. Esto tendría que estar modelado en algún lado. Y esto es importante, el diagrama de clases es un diagrama que es agnóstico a la tecnología, es decir, ustedes usando UML a esto después, lo pueden bajar a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Pero eso también hace que UML defina 2 o 3 tipos de datos que son los que tiene cualquier tipo de lenguaje. O sea, hoy cualquier tipo de lenguaje de programación tiene un atributo boolean, tiene un atributo para un tipo de dato para fechas, tiene un atributo para tipos string y tipos enteros, ¿está? Por eso van a ver que acá hay un 2 puntos boolean, porque básicamente esto lo que me dice a mí es que la tarjeta de crédito tiene un método de validación que validará estos atributos y me devuelve true o false de acuerdo a una determinada condición, ¿sí? Fíjense que no están codeadas las implementaciones de los métodos, sino solo la firma. Pero un cuadradito de estos ya me está dando un montón de información que no me la va a dar el mismo código fuente. Y que si yo tuviera que ponerme a ver y a seguir todo el código fuente de lo que interviene en una clase, se hace bastante más difícil, ¿no? Por eso justamente es importante esto. El diagrama de objetos, esto lo que muestra es justamente una foto en la memoria, cómo los objetos se comunican entre sí, los métodos y las llamadas, se dice enlace básicamente, pero son los mensajes que se mandan entre sí, y es como una foto de lo que está pasando, ¿no?
la verdad que es una versión como reducida del diagrama de clase, no lo vemos. También hay diagramas como el diagrama estructural compuesto. Esto en realidad es un diagrama de actividad, donde lo que se muestran son partes sobre cómo está compuesto algo. O el diagrama de despliegue, donde lo que se muestra esto es básicamente todas las partes de mi sistema, cómo se despliegan. Yo puedo decir que mi aplicación es orientada a objetos y puedo tener un servidor donde está desplegado cierto tipo de cosa, que tiene un cliente remoto, que se comunica por RMI, Remote Method Invocation. Acá sí este es un diagrama más no tan agnóstico a la tecnología. Puedo decir que mi servidor de reservación también tiene un servidor web, que es el que interactúa, y que tengo un cliente que es un sitio al cual accede a través de internet, que tengo una base de datos a la cual me estoy conectando, acá también hay cardinalidad, y que tengo, no sé, un servidor de autorizaciones con el cual me comunico por XML y le digo básicamente si quiero autorizar o no transacciones, ¿está? Este es un diagrama más de tipo estructural y es el más físico que tenemos porque hace referencia a la infraestructura, ¿no? Fíjense cómo los diagramas todos nos modelan cosas distintas y cómo nos permiten ver distintas partes de una aplicación, ¿no? Pero como, de vuelta, fíjense que acá no hay nada, salvo algún comentario o alguna etiqueta en una flecha, pero no hay un bloque de texto, ¿está? Y no hay nada básicamente tan pesado visualmente para ver. UML juega mucho con eso y se trata de que los diagramas sean lo más visuales posibles. Diagrama de componente, esto es más o menos lo mismo, digamos, es una variación del diagrama de clases donde lo que tenemos por ahí son componentes más orientados a la parte de objetos. Diagrama de paquetes, este lo que me permite a mí es ver cómo se agrupan los objetos en espacio de nombres, es decir, es ideal para, por ejemplo, lenguajes como Java, que tienen la definición de paquete o namespace en C++. Y lo que vamos a definir acá es cómo las clases se agrupan en lugares o paquetes según cierto sentido, ¿no? Esto pasa mucho, yo tengo todas las clases de acceso a base de datos en un determinado lugar, todas las clases que tienen que ver la interfaz en otro, ese lugar se denomina paquete, y este lenguaje me permite modelar eso, ¿no? Tengo toda una parte de, por ejemplo, el dominio, donde tengo clases de cliente, vendedor, producto, y en otro paquete guardo un montón de cosas distintas para trabajar. El diagrama de actividad es un diagrama que lo que me permite estudiar a mí son, dado determinado tipo de cosas, por ejemplo, planear un viaje, todo el flujo que tiene que ir ocurriendo en esa actividad. Entonces yo puedo decir que lo que voy a ir modelando son actividades que van pasando. Por ejemplo, es una precondición que para planear un viaje, yo tengo una necesidad de vacaciones, por ejemplo, hay una clase de tipo libro, que es la que inicia esto, y como postcondición yo puedo decir que completé el itinerario de las vacaciones, ¿no? Entonces yo puedo decir que hay una actividad que es obtener un libro de viajero, lo puedo buscar, hay herramientas que modelan el flujo, por ejemplo, puede ser que me interese un viaje o no, si no me interesa, esta actividad se muere, si me interesa, yo voy modelando ahí lo que va pasando con el flujo de esa actividad, ¿tá? Este es un diagrama más dinámico y lo que estudia justamente es eso, son todas las actividades que van ocurriendo desde un determinado flujo de datos, ¿está? Y puedo ver todos los objetos que cooperan. En realidad, deberían ser objetos los que están modelados acá, ya lo vamos a ver más adelante, y puedo ver los flujos de diferencia que hay. O puedo ver, por ejemplo, cuando hay actividades que se disparan en simultáneo. Por ejemplo, yo para hacer una reserva o en determinado flujo quiero chequear si en internet tengo disponibilidad para hacer un viaje y quiero llamar a un amigo para que me acompañe. Esto lo puedo hacer en paralelo y estos flujos después se vuelven a unir acá. Todo eso lo vamos a ir viendo después. Yo lo que quiero ahora es darle un pantallazo para que vean todo lo que UML tiene, ¿no? El diagrama de casos de uso, este es un diagrama que en realidad no es orientado a objetos, es algo medio que traemos de las buenas prácticas del mundo estructurado, que lo que me permite a mí es modelar con estos personajes a lo que son los posibles actores del sistema, o usuarios, o tipos de roles. Con los círculos yo lo que voy a decir son casos de uso, es decir, funcionalidades a las cuales los actores van a acceder.
Entonces puedo tener un actor que quiere hacer el caso de uso de hacer una reservación por internet. Puedo tener otro actor que quiere hacer una reservación de un caso de uso, de hacer una reservación por una agencia de viajes, pero esas dos casos de uso en realidad son casos de uso que están relacionados a un caso de uso más abstracto, que es el hacer una reserva. ¿Está? Y eso, hacer una reserva, puede que me obligue a mí a garantizar la reserva haciendo un pago, qué sé yo. Lo que estamos modelando acá, ya vamos a ver estas flechas, relaciones y demás, son funcionalidades del sistema, quiénes son las personas que las van a acceder, esto me da un poco de idea a mí de trazabilidad, y también cuál es la relación entre ellas. Esto sí, no es normal que haya casos de uso aislados, porque ustedes tienen que pensar que un sistema, es un conjunto de casos de uso de funcionalidades que están relacionadas. Sí, acá están relacionados los actores, ya vamos a ver que eso también se puede dar, es algo medio puntual en realidad, pero generalmente la relación de los actores va a ser con los casos de uso. Lo que se puede armar es una relación. Si vos tenés por ahí varios actores que acceden a los mismos casos de uso, se puede armar como una especie de actor abstracto que accede a los casos de uso comunes, digamos, por una cuestión de que el diagrama te quede más limpio. Pero en realidad, esto es raro que se dé. Ya lo vamos a ver. ¿Está? El diagrama de transición de estados, lo que estudia es, puede haber, por ejemplo, una clase en mi aplicación. Imaginemos que tengo una clase, no sé, para hacer reservas, como decía acá, ¿no? Reservas de hotel. Entonces puedo tener una clase reserva que vaya variando estados, ¿no? Una reserva puede estar creada, puede estar confirmada, puede estar rechazada, puede estar terminada. Este diagrama de transición de estados lo que estudia es esa clase de reserva, cuáles son los posibles estados que puede tener, por ejemplo, un estado inicial, que está acá, uno o varios estados finales, que es donde no puede volver, y la transición en distintos estados. Por ejemplo, puede pasar de un estado inicial a un estado validando, donde haya cierto tipo de controles que se tiene que haber, de ahí pasa a validada, donde queda en la etapa de prueba y demás. ¿Tá? Típicamente, este es un diagrama de alto nivel, pero si este diagrama lo hacemos a partir de un diagrama de clases, lo que acá vamos a modelar son los métodos o las condiciones que hace que un objeto pase de un estado a otro. Esto es similar a, vieron, creo que es máquina de estado finito en matemática discreta, ¿no? Lo tienen que haber visto. Es bastante similar a un autómata de datos finito. O sea, estamos modelando, en este caso es más simple, y estamos modelando todos los estados que puede tener una clase, cómo puede cambiar de un estado a otro, y qué es lo que hace que un estado cambie de un objeto cambie de un estado a otro. ¿Tá? Eso es lo que modela este diagrama. Diagrama de interacción. Sí, en realidad es una variante del anterior, este no lo vemos en detalle. El diagrama de secuencia sí, lo que acá vemos es, así como este es un diagrama temporal, lo que vemos acá es, se puede colocar un actor cuando es el que desencadena un caso de una funcionalidad. Acá lo que colocamos arriba son las distintas clases, fíjense que tiene un 2 puntos, esto en realidad es un cuadrado, son clases, y lo que vemos acá es que hay una clase, no sé, usuario, que le manda un mensaje a la clase sistema para hacer una reserva. Este le contesta, le pide información, acá se la manda, esto genera una autorización de la tarjeta de crédito. Entonces lo que estamos modelando acá es cómo los distintos objetos, para una funcionalidad, por ejemplo, para garantizar una reserva, se van a comunicar entre sí, y fíjense que esas líneas punteadas que van para abajo, lo que nos marcan es el tiempo. Este es un diagrama temporal, por eso es de secuencia, y nos muestra todos los pasos que se tienen que dar para que se dé una acción en el sistema, y también nos muestran el orden en el que los pasos se tienen que dar. Y también nos muestran, aunque acá no está, ya lo vamos a ver, cuánto vive cada objeto en ese sistema, en esa funcionalidad, perdón. Por ejemplo, puede que la clase autorización solamente viva este pedacito de tiempo, porque va desde la validación hasta que termina. ¿Está? Ahí me está diciendo Zoom que me quedan 10 minutos. Aviso nada más. O sea, se ve que la restricción no la levantaron.
Así que eso nos muestra este diagrama, ¿está? Nos da un pantallazo sobre todos los intervinientes en una acción, nos dicen cuánto viven cada uno y listo. La última vez fue la primera reunión. La primera reunión te la dan gratis siempre, con la cuenta, digamos. Por eso no quitaron el límite. ¿Está? Dado este diagrama de secuencia, hay otro diagrama que es de comunicación, que este diagrama en realidad es muy similar al anterior. Lo que este me da a mí, comunicación o colaboración, lo pueden encontrar, es modelar lo mismo. La diferencia es que acá a mí no me importa el tiempo, sino lo que yo estoy modelando son todas las acciones que se dan en los objetos. Fíjense que, bueno, acá no están los mismos, pero yo acá debe tener un cuadradito que fuese la clase System, otro que fuese la clase Credit Card, otro la clase Reservation. Y acá lo que yo veo es cómo se comunican entre sí. ¿Está? Son dos diagramas donde son bastante parecidos, pero este diagrama hace foco en el tiempo y el orden, mientras que este diagrama hace foco en las relaciones de los objetos. ¿Está? Son bastante parecidos y son de interacción, porque de vuelta lo que están buscando es mostrar cómo se comunican los objetos entre sí. ¿Está? Bueno, también hay un diagrama de tiempo, que ese no lo vemos. Este sí te pasa que la idea que tiene básicamente es medir cómo son todas las cosas. ¿Está? Y esos son los diagramas que vamos a ver a nivel general. Voy a aprovechar a ver si puedo actualizar la reunión. No, esto obviamente me va a obligar a pagar, así que no voy a actualizar nada. ¿Está? Eso lo tienen en el drive de la cátedra, esta PPT. Sigo 3 minutos más y después corto. ¿Está? Y justamente lo importante que tenemos que entender es que hay diagramas que están relacionados. Es decir, ya vamos a ver que si yo hago un diagrama de clases, por ejemplo, y defino clases con atributos y métodos, y yo después quiero hacer un diagrama de transición de estados, los cambios de estados tienen que ser métodos de ese diagrama de clases. O si quiero hacer un diagrama de actividad, por ejemplo, o de secuencia o colaboración, los métodos que disparen interacciones en dicho diagrama tienen que existir un diagrama de clase. Por eso, por ahí la mayoría se va primero a hacer el diagrama de clase, porque es como el molde o digamos, el marco sobre el cual ustedes van a construir todo, básicamente. Y es uno de los primeros diagramas que vemos. ¿Está? Este es un enfoque y es el que se puede seguir. Y de hecho hay herramientas también que lo que hacen es, básicamente, en lugar de, dado un diagrama de UML, irme a desarrollar, está el enfoque de, dado un conjunto de código fuente, hacer ingeniería inversa y generar diagramas de UML. Y acá es importante entender el detalle que le queremos dar a un diagrama de UML. Es decir, un diagrama de UML que yo voy a usar para comunicar una idea, para transmitir algo, o para tratar de validar un diseño, es una cosa y puede no tener un nivel de detalle fino. ¿Está? Puede que quizás me falte el nombre de el tipo de algún atributo, o puede que me falte un método. Ahora, cuando yo ya voy a pasar a una parte de querer usarlo para desarrollar o para modelar parte de una aplicación que ya existe, por ejemplo, si quiero generarlo dado código fuente, ese diagrama de UML sí tiene que tener un detalle y sí tiene que ser preciso. ¿Está? De hecho, van a ver que, por ejemplo, yo ahora cuando volvamos les muestro una herramienta que se llama StarUML y es la que vamos a usar. Si ustedes quieren generar código fuente, cosa que voy a probar a ver si me sale, y ese diagrama no está completo, no se lo va a generar, porque a ver, hay cosas que no pueden intuirse, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta este diagrama para qué lo van a usar. Si lo van a usar para comunicarle a un desarrollador cómo tiene que implementar algo, o para diagramar un patrón de diseño, por ejemplo, cosas así, el nivel de detalle es importante. O si están en una etapa de diseño y quieren validar con el equipo cómo hacer algo, eso puede tener un nivel de detalle un poco menor y después se puede ir incrementando hasta que tenga un nivel de detalle conciso, ¿sí? Pero en lo que son las cuestiones de vista técnicas, el diagrama tiene que tener el detalle. Nosotros, como obviamente la práctica la vamos a hacer en primer medida en papel y después
pueden usar alguna herramienta, digamos, también para eso. No le vamos a exigir un diseño 100% conciso y que tenga que estar todos los métodos y todo lo demás, pero sí vamos a hacer hincapié en que, por ejemplo, el diseño que hagan tenga lógica, en que no me inventen un atributo o un método que sale lógicamente, o que hay un método que hace magia, y por ahí no tenemos idea cómo está implementado. Es decir, vamos a buscar un punto medio en el cual no tenga todo el nivel de detalle, pero sí sea un diagrama que se entienda y nosotros podamos ver cómo ustedes pensaron en implementar cierto tipo de solución, ¿no? O cómo diagramaron cierto tipo de cosas. Vamos a ver qué hacemos ahora. Yo tengo fe que este año vamos a volver al aula, pero si por ahí usan alguna herramienta, como para por ahí hacer los diagramas al principio, ya van a ver que eso los va a forzar un poco a todo esto, digamos. A que no pueden hacer un método que no devuelva nada, o que le ponen un atributo y no le dicen el tipo. ¿Tá? Pero nosotros por ahí en la cátedra lo que buscamos es eso. Un diagrama es una herramienta y siempre tienen que ver qué uso le dan a la herramienta. ¿Tá? Con lo cual es como que buscamos un punto medio entre el cual el diagrama no tiene que tener el fino detalle perfecto, pero si lo que se solicita en un enunciado o si lo que ustedes quieren tratar de resolver tiene que estar modelado. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? Bien, eso es importante. Me quedan 3 minutos, a ver si... Va, y básicamente, acá lo que hablamos un poco, esto ya vamos a empezar a ver en un ratito, pero son algunos del tipo de los diagramas. ¿Tá? Si quieren, ahora me quedan 3 minutos, así que hacemos un cortecito y cuando volvamos, ya empezamos, les muestro un poco la herramienta, una de las herramientas que se usa y vamos viendo así. Seguramente es la que vamos a usar en la práctica, así que en la práctica, en los trabajos prácticos, quiero decir, a la práctica y eso, por ahí ven con Sonia, si quieren ir entregándole las hojas o una foto, bueno, eso manéjenlo con ella, a ver cómo les es mejor a todos. Nosotros vamos a usar seguramente StarOML para las entregas del trabajo práctico. Hoy la idea era hacer una intro a UML, se ve que como por ahí el estar remoto capaz hace que no tenga tanta feedback del otro lado, la clase se va un poquito más rápido. Les muestro si quieren, nosotros para la práctica, en lo que es el TP, digamos, y si les sirve, la herramienta que vamos a estar usando se llama StarUML, es una de las herramientas, digamos, que hay muchas más para hacer básicamente lo que es diseño en UML, también tienen Argo UML, es otra, ya está medio en desuso me parece, tienen Umbrello, es otra herramienta para hacer desarrollo UML, ¿está? Nosotros vamos a usar StarUML básicamente primero por una cuestión de que no tenemos problema de licencia, no es software libre, pero tiene una licencia que se puede usar tranquilamente, sin problemas, y está para cualquier sistema operativo, digamos. Yo trato de darle las cosas para que puedan usar Windows, Linux, Mac, lo que ustedes se sientan cómodos, así que tratamos de ser por ahí agnóstico al sistema operativo, digamos. La herramienta lo que tiene es soporte para 100% compatible con UML2, y bueno, me permite a mí, digamos, básicamente hacer todos los diagramas que vamos a ir viendo nosotros, digamos. Y algunas cositas más. Y tiene extensiones para lo que es generación de código, y bueno, hay un montón de cosas más. ¿Está? Esta es la herramienta. Si quieren, la abro de cero. Siempre les va a preguntar al principio nada más, les va a decir una versión sin registrar, que las pueden comprar o no. La pueden, acá les dice que no hay un límite para evaluación, solamente que si lo quieren comprar por uso continuo, nosotros vamos a evaluar. ¿Está? Y este es el IDE básicamente, la herramienta. Lo que van a ver ustedes en diagrama, en UML, digamos, básicamente es que ustedes van a poder hacer un montón de diagramas distintos. De hecho, todos los que vemos en la cátedra lo van a poder hacer. Y a sus diagramas lo va a estructurar en distintas formas, digamos. Van a poder tener acá a la derecha un explorador con todos los diagramas que ustedes tienen. No sé, acá le pueden poner un nombre, por ejemplo, no sé, sistema de reservas.
pueden indicar el autor, compañía, esto básicamente es para que después genere documentación, y este paquetito que está acá en realidad es una especie de agrupador como de diagramas, ¿no? Y este iconito que está acá es un primer diagrama que me genera un diagrama de clases. Entonces ustedes acá pueden tirar, por ejemplo, clases, tomando el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Cliquean en una clase, acá tienen propiedades, pueden customizarla, decir si la clase es abstracta, si es final y todo lo demás. Acá adentro pueden crear atributos. Por ejemplo, yo puedo decir ahí que una persona, acá tengo detalles del atributo, que tiene un atributo de tipo nombre, con 2 puntos se indica el tipo de dato, que es de tipo string en este caso. Acá pueden jugar con el modificador de acceso, si es privado, público, protegido, o por defecto, digamos. ¿Está? Acá pueden agregar atributos. Una persona tenía un método, por ejemplo, mostrar información. Acá pueden jugar con las propiedades del método. ¿Está? Si es abstracto, demás, si hay un montón de cosas más. Y ya vamos a ver que acá tienen toda la definición de, no sé, nosotros hicimos una clase alumno, toda la definición de relaciones, ¿no? Yo puedo decir que mi clase de alumno hereda o es una generalización de persona, ¿sí? Acá me va modelando todo, atributos, método, demás, y la relación, ¿no? Y demás. Todo esto, obviamente que es visual. Si ustedes se van acá, acá podemos ponerle diagramas. Este paquetito es, por ejemplo, si ustedes quieren modelar, no sé, toda la parte de dominio de un sistema o la parte de un sistema por algún tipo de criterio, lo pueden agrupar y acá adentro van tirando los distintos diagramas o pueden agregar más. Pueden agregar modelos, de todo un poco pueden agregar. Acá adentro, en Add Diagram, tienen todos los diagramas de UML. Nosotros, por ejemplo, vimos el de clase, podría ser un diagrama de casos de uso, donde acá automáticamente la paleta se me convierte y puedo crear los actores, puedo crear los casos de uso, puedo marcarlos, decir que hay un uso, inclusión, extensión, o esto es una asociación, porque este usuario usa este caso de uso, y lo mismo pueden definir propiedades acá adentro. Ya a medida que vayamos viendo los diagramas, vamos viendo cómo se hacen acá. Acá inclusive pueden cambiar el nombre, no sé. Diagrama de clases. Acá, diagrama de casos de uso. ¿Está? Y la herramienta, así con el resto de los diagramas, ¿no? Esta paleta va a cambiar de acuerdo a tipo de diagrama que ustedes estén. Acá cambia. ¿Está? Y acá, por ejemplo, acá tienen, qué sé yo, herramientas para, bueno, los diagramas los pueden exportar HTML, PDF, imagen, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y también tiene este Diagram Generator, lo que les permite, hay que instalar un plugin, eso después se los muestro si quieren, básicamente, pero para lo que es la generación del código fuente, no sé, podríamos agarrar lo que les mostramos la clase pasada, donde teníamos persona, usuario, no, era persona, alumno y profesor, y podríamos generar me tengo que bajar el soporte de código fuente, ¿no? Para Java. Tendría que bajar este plugin. Y con eso podría, dado código fuente, acá le explica, bueno, Tool Java Generate Code, cómo se instala y demás. Creo que lo puedo bajar de acá. A ver. Disculpen, esto hace bastante que no lo hago. Soporte para distintos lenguajes Java. Me está entrando mi extensión. Vamos a recargar el IDE. Que no guarde el diagrama. Esto antes venía integrado, ahora se maneja todo como herramientas, ¿no? Tool Java Generate Code. Y yo lo que tengo que decirles es que me lo genere acá. Bien. Sí, en realidad creo que tengo que crear un paquete primero. Eso me fijo
Sí, a esto tengo que asociarlo a una ubicación en disco. Es básicamente lo que hace. Pero bueno, tienen la... De hecho, esto genera código para Java 1.7, que es un poquito viejo, pero tienen los distintos herramientas para generar código en base a lo que necesiten. Por ahí si tienen código hecho está bueno para ver, no sé, lo que hicieron, dependencias y demás. Eso, ahora cuando veamos diagrama de clases, les muestro cómo es. ¿Está? Pero esta va a ser mayormente la herramienta que vamos a usar. De vuelta, fíjense que todos los diagramas son un 95% visuales, ¿no? Y que eh, no tienen la necesidad de texto. Tienen lo menos posible. ¿Está? Se lo pueden ir bajando, creo que son 60 megas. De hecho, en Linux es portable porque usa Pimage para usarlo. O sea que tiene las librerías adentro, o sea que usan la versión de Linux que ustedes quieran, no va a joder, no les va a tener problema. Y para Mac y para Windows viene el instalador. Así que eso no va a tener problema tampoco. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Hasta acá. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún tema más? Si no, ya les comento un poco más de cosas y ya, por ser hoy, los libero temprano. Solamente por hoy. Profe, en media hora pasa el cole. Este, ¿Ninguna consulta? ¿Entendieron todo? No volvemos más a la facu así. Bueno, les voy a pasar después los TPs. El primero lo vamos a dar después de dar clases y caso de uso. Ahí vamos a ver, vamos a ver ahí a nivel de tiempo, porque con todo este tema de dar clases a distancia, vamos a ver si por ahí nos damos más entregas o hacemos más parte práctica también, porque se va a hacer bastante difícil, digamos, todo lo que es evaluar. Así que eso lo vemos. No. Los getter y setter generalmente no se ponen este, en un diagrama de clases, ni los métodos bastante pavos, como el de mostrar información y demás. Se ponen métodos que tengan sentido para el diagrama que vos estás haciendo. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una clase persona acá, que tiene un atributo que se llama nombre, nombre bien escrito. Si bien esto tiene un plugin, de hecho lo tiene para generarte los getter y los setter, que lo podés bajar, acá se sobreentiende que al ser este atributo privado, vas a tener métodos de tipo get y set para obtenerlo. Lo que sí, obviamente, es un error, por ejemplo, es tener una clase alumno acá, y si yo armo una relación de herencia, yo este atributo nombre, ¿lo heredo acá o no? ¿Cómo está hecho? Y no, exacto. Entonces, eso sí es importante. Si yo, para hacer alguna lógica, tengo que acceder de una subclase a la clase padre, este atributo tiene que ser protegido. Si no, no lo puede acceder. ¿Está? No hay forma que lo acceda. Ese tipo de nivel de detalle son cosas que sí validamos en las correcciones. ¿Está? Como para que vayan teniendo en cuenta. A la hora, si no le colocan un getter y un setter a la clase nombre, es indistinto. Sinceramente. Se sobreentiende que son métodos por ahí medio pavos y que tendrían que estar. O sea que eso no sería necesario. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bien. Sí,
Sí, a ver, UML en realidad, StarUML usa nomenclatura UML estándar. O sea que lo mismo que hacen en una hoja de papel lo van a hacer acá. Seguramente lo que esto no te va a dejar es que vos agarres y agregues un método, por ejemplo, qué sé yo, vos le cerrás la llave y esto te patea, ¿ves? Son cosas que en papel vos te podés mandar el error, pero acá no, ¿está? Con lo cual, la simbología es la de UML, en realidad. Esta UML la sigue, así que es exactamente lo mismo, no van a encontrar nada raro en ese sentido. ¿Está? Eso para que lo tengan en cuenta. Es exactamente lo mismo, si por ahí les cerró las papas con algún tipo de error y ese tipo de cosas. Y acá ya ven que, por ejemplo, también tiene los tipos de datos que soporta UML, o si quieren referenciar que un objeto es tipo desde otro tipo, todo eso también lo tienen acá. Algunos checks o demás. Pero eso es simplemente a nivel de datos. La nomenclatura es UML y es el estándar que seguimos todos. ¿Estamos? Bien. Tienen en el Drive, acá en lo que es UML, acá tuve un problemita, hay día por repetida, ya lo vamos a corregir. Tienen básicamente lo que es la introducción que vimos hoy, si quieren de machete. Y a nivel de bibliografía no hay mucho, estamos viendo este tema de poder subir libros o no, básicamente, pero eh, hay un sitio que está muy bueno, que yo lo uso largo y tendido para ver ciertos temas, que es Tutorials Point. No sé si lo conocen, pero para cuestiones que son netamente prácticas es fantástico porque te da un tema, te explica, obviamente lo único que está en inglés, pero te da solamente la explicación necesaria y mínima que vos necesitas y ya va a la práctica. Está esto, por ejemplo, en patrones de diseño o en otros sitios lo vamos a usar bastante, porque ya van a ver que dado el patrón nos va a dar el fundamento de teoría y nos va a dar todo lo demás en ejemplos concretos, digamos, como para que tengan una idea. ¿Está? Y siempre tiene bibliografía complementaria y demás. Este sitio la verdad que está bastante bueno. Yo lo uso bastante porque es como que me da la base de la teoría que necesito nada más. A veces se los paso por Telegram para que lo tengan. ¿Está? Igual, por ahí seguramente, como tenemos este medio, vamos a ir ampliando un poco más el tema material, por ahí podemos ir pasando links y todo lo demás. ¿Está? Eso a nivel de referencia. Bueno, de mi lado, hoy se nos hizo cortito. Ya semana que viene vamos a empezar con diagrama de clase y se va a hacer un poco más largo. O casos de uso, perdón, creo que vamos primero. Se va a hacer un poco más largo. Este, con lo cual, bueno, no tengo más nada por hoy. Cualquier duda o consulta, tiene el grupo de Telegram, nos pueden escribir por privado si quieren. Pero bueno, ya la práctica empezaron a hacer lo que es reconocimiento de objetos, siguen con eso y ya después ya empezamos, si no me equivoco, con casos de uso. Así que, bueno chicos, de mi lado no tengo más nada. Así que cualquier cosa, nos estamos viendo jueves que viene y nos estamos viendo por acá. Qué bueno, cuídense y quédense en su casa. Nos vemos.